Hola, ¿qué tal querido público? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicopedia. El tema del día de hoy es el de la inclusión. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio del día de hoy. Y no olviden activar las notificaciones para cuando la plataforma les notifique cuando nosotros subamos un nuevo video. Sin más preámbulos, comencemos. Espero que se encuentren bien. Este episodio no me encuentro solo. Tengo aquí a una gran psicóloga, psicoterapeuta, directora del CRIE, Uruapan y docente especializada en psicoterapia sistémica y psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Ella es la licenciada Rosario Rangel. Mucho gusto. Espero que se sienta a gusto aquí en esta emisión de Espacio Psicológico. Bienvenida. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación y bueno, es un honor para mí compartir hoy este espacio y la invitación que me hiciste, pues te lo agradezco muchísimo. El placer es todo mío, muchas gracias. Y el tema de hoy es el tema de la inclusión, un tema, tu intención era en un principio traer este mensaje de que las personas debíamos tener equidad, debía haber igualdad, pero ahora la gente entendió todo diferente y creo que es importante seguir hablando de este tema porque también hay mucho discurso de odio allá afuera y es necesario que se hable sobre este tema que es muy importante y entender las cosas como son. De hecho está este debate también en redes sociales de que por qué se ponen a personajes afroamericanos o latinos en ciertas series cuando en realidad el personaje era blanco, o por qué se está dando más esto de poner a personajes LGBT en series y películas. Y ahora pues también hay que voltear la mirada a otro sector de la población que son las personas con discapacidad, que también nos ha traído este tema a la mesa durante mucho tiempo, pero que todavía sigue generando pues mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia sobre estos temas. Pero hay que entender qué es la inclusión, qué es esto de la inclusión social, cómo es que funciona. Mira, Víctor, con respecto a lo que tú señalas, considero que antes de nosotros de ser individuos, de ser personas, somos seres humanos. El ser humano es la especie a la cual nosotros pertenecemos. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, nosotros estamos interrelacionándonos en varios contextos. A partir de los contextos en los cuales el ser humano se vincula, empieza a generar ciertas ideas, ciertos prejuicios, códigos, reglas, leyes, y eso nos va a ir determinando. Cuando nosotros hablamos de la inclusión social, es hablar de un camino bastante amplio con la intención de que todos seamos respetados y vistos con los mismos derechos e igualdad de posibilidades. Hablo de igualdad de posibilidades refiriéndome a la cuestión de la equidad. Hay que darle a cada persona lo que necesita, lo que requiere, ¿sí? Esto es un programa a nivel educativo, pues considero que las escuelas son el lugar de formación del ser humano y la casa el lugar de la educación del ser humano. Entonces son dos ámbitos en los cuales se tiene que trabajar mucho para lograr esta inclusión social. Inclusión social, hablamos de respeto, hablamos de tolerancia, hablamos de empatía a la diversidad. Y sí, de la escuela parten muchas cosas, parte nuestra propia educación. Es como una microsociedad. Yo siempre he visto a la escuela como una microsociedad. Lo que pasa dentro de una escuela es un reflejo también de lo que pasa afuera, allá en la sociedad con nuestros niños. ¿Cómo es esta parte de la inclusión educativa? ¿Cómo funciona la inclusión en el ámbito educativo? Cuando nosotros hablamos de inclusión en el ámbito educativo es abrir las puertas de las escuelas conocidas como regulares a cualquier persona que requiera la educación, ¿sí? Hace algunos años estaba pues más sectorizada la educación. Había escuelas de educación regular, escuelas de educación especial. Todos los chicos que tenían alguna deficiencia pues se iban a la escuela
de educación especial, pero posteriormente, bueno, se dice no, pues todos tienen que estar en las escuelas regulares porque eso les permitiría desarrollar más competencias. Por supuesto que hay chicos que no pueden ser, por la complejidad de la deficiencia, no pueden ser educados de una manera pues regular, ¿no? Entonces para ellos hay programas, hay métodos, hay estrategias muy específicas y permanecen en una escuela específica. Cuando hablamos de la inclusión educativa, hablamos de que los chicos con alguna deficiencia o alguna discapacidad tendrían que estar en una escuela y se les atiende de igual manera a todos. Digo, hablamos de igual manera entre comillas, porque tenemos que dar a cada niño lo que se requiere. Hablar de una escuela inclusiva es hablar de escuelas que tienen una estructura para que niños que usan silla de ruedas estén con rampas, haya franjas de señalización para niños ciegos, o sea, es toda una infraestructura muy compleja. Creo que en Uruapan estamos trabajando con las rampas, pero no, todavía nos falta mucho por ser inclusivos, sobre todo la cuestión personal. Aún encontramos escuelas donde no aceptan a los chicos con discapacidad. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la inclusión en el ámbito educativo hoy en día? Me refiero a nivel institución, nivel docente, nivel académico. También me refiero al sector público y privado. La inclusión educativa vista como un programa a nivel federal, a nivel internacional, pues considero que la parte más compleja para que esto se lleve a cabo sería la actitud de las personas. O sea, es romper muchos paradigmas y muchos prejuicios. Si nosotros hacemos un análisis, digo, es muy difícil ser inclusivo, porque a mí me han enseñado que debo de actuar, hacer o decir de una determinada manera. Y mientras ese actuar, decir y hacer, o sea, o pensar, más bien dicho, pensar de una determinada manera, si es diferente a lo que tú piensas, automáticamente, posiblemente, tú no entres, ¿no? No te abro yo la puerta para convivir contigo porque no cumples lo que yo aprendí. Creo que ese es el reto más grande, que tomemos conciencia de que tú como ser humano eres tan valioso como yo y que no porque eres de color rojito o eres de color amarillo o eres de color verde, ya no eres tan bueno que yo que soy rosita. O sea, creo que esa es la parte compleja de hablar de la inclusión. Y no solamente educativa, es una inclusión social, porque nosotros mismos nos hemos estado lastimando, ¿sí? Somos muy duros, nos criticamos, nos excluimos, ¿no? Creo que es la parte difícil, ese análisis, esa toma de conciencia de quiénes somos como seres humanos o como personas. Eso lleva a un trabajo muy complejo interior a nivel psicología también. Es un trabajo personal que se debe de hacer todos los días. El hecho de que tengo a este ser que es diferente a mí, pero tengo que aprender a convivir con él. Tengo que aprender a convivir aunque tengamos diferencias, tenemos que aprender a convivir juntos. Tenemos que cohabitar y coexistir en el mismo espacio. Para los seres humanos creo que somos un poco renuentes a lo diferente. Actuamos hasta agresivos con algo que es diferente y que tal vez no entendemos. Nos asusta la diferencia porque no sabemos manejarla. O sea, cuando tú hablas de una comunidad LGBT 3Q, pues hablamos de una diversidad enorme. Entonces, cuando yo no sé o no logro integrar lo que es un género fluido, lo que es un transexual, etcétera, etcétera, pues desde ahí, o sea, si yo no solamente veo una parte de la persona y no veo todo lo integral y no sé cómo manejarlo, lo más sencillo es rechazarlo, ¿no? Porque pone en jaque también mis creencias, jaque mis paradigmas. Entonces es más fácil rechazar lo que no entendemos, porque no nos damos la oportunidad de conocer y saber sobre esa persona o sobre ese niño con discapacidad o con
una persona con X determinación sexual, o sea, pues es mejor rechazarlo, porque así no toca o no va a desestructurar todo lo que yo considero que es correcto. Sí, efectivamente, y también ha estado ocurriendo pues este fenómeno en redes sociales sobre el lenguaje inclusivo, que hay gente que se está peleando porque es lo inclusivo. ¿Cuáles serían estos sectores a los que está dispuesto la inclusión? Me refiero a, no sé, sectores que puedan considerarse vulnerables, que están dentro de este sector inclusivo, porque sí vi que, por ejemplo, personas que estaban a favor de la discapacidad de repente se enojaban por que se usaba lenguaje inclusivo LGBT. Y también he escuchado comentarios de gente LGBT que dicen, pero es que solo están utilizando a las personas con discapacidad cuando quieren hablar de eso. Y por eso va la pregunta, ¿quiénes van dirigidos estos sectores o también va dirigidos para todo el sector de la sociedad? Acuérdate, Víctor, que hay una frase de Lacan que dice que el ser humano lo atrapamos por el discurso. Entonces, es interesante porque a través de lo que tú dices, de cómo lo dices, cómo lo expresas o incluso cómo lo piensas, estás reflejando mucho de lo que tú eres. Yo te decía, es que es tan complejo no ser excluyente, porque al mismo tiempo que trato de, si yo pertenezco a un grupo o a un, así como dices, a un determinado grupo, llámale una persona con discapacidad, migrantes, X. Yo quiero defender mis derechos y al querer defender mis derechos también puedo estar transgrediendo los derechos del otro. Entonces es una línea, me parece tan compleja. Por eso hablo yo de decir, de ser humano, ¿sí? O de persona. Tú eres una persona antes de ser hombre, antes de ser mujer, antes de ser esposo, de ser bisexual, heterosexual, transgénero, queer, o qué sé yo, ¿no? O sea, eres una persona. Entonces, todos somos vulnerables. No hay un grupo, para mí no hay un grupo que sea más o menos vulnerable. Por supuesto que las personas con una economía disminuida, pues sí se van a ser vulnerables. Una persona con una discapacidad va a ser vulnerable. O sea, tú mismo, yo misma, podemos ser vulnerables en determinada circunstancia. Pero si entendemos esta parte de somos seres humanos, somos personas y como persona te voy a respetar, tratar bien y te voy a facilitar lo que en mis manos esté, sería lo más adecuado, ¿sí? Porque no puedo yo decir, tú entras al salón y porque tú entras al salón y estás gordito, o no traes el uniforme, o no traes los zapatos nuevos, o estás morenito, o estás flaquito, estás chaparrito. O sea, ahí también tenemos exclusiones, ¿no? Y hablamos de niños sin ninguna discapacidad. Entonces, creo que todos somos vulnerables. Y más en esta sociedad o en este momento histórico en el que nos estamos enfrentando, porque hay muchos, en las redes sociales, hay muchos estilos de vida que imitamos y que a veces no son los sanos o los correctos, yo diría, ¿no? Entonces ahí estamos poniéndonos en una situación muy vulnerable de exclusión. Sí, las redes sociales, yo creo que per se no son malas, pero creo que vinieron a traer los problemas que existían en una vida real y los trajeron y los hicieron, creo que todavía más evidente. Pues no sé si los trajeron. Lo que pasa es que es una maravilla esto de la tecnología y las redes sociales están hechas con un fin. Desafortunadamente, pues todo lo bueno tiene una parte mala, ¿no? Yo tomo omeprazol para curarme la gastritis, pero el omeprazol después de determinado tiempo va a afectar mi sistema nervioso. Entonces, algo bueno me puede traer algo malo. Las redes sociales son muy buenas. Desafortunadamente, no hemos aprendido, no sabemos utilizarlas adecuadamente y creemos que todo lo que pasa ahí es verdad. Y eso nos puede confundir mucho. Y pues ahí es donde empezamos a caer en situaciones también de exclusión, ¿no? Sí, porque al final de cuentas los seres humanos somos capaces de moldear realidades. Y moldeamos esa ciberrealidad, ese ciberespacio lo moldeamos de una manera muy distinta. Y creo que en estos momentos pues se necesita todavía más precaución para usar redes sociales y sobre todo para dar un mensaje. Porque también hay mensajes que llevan la
la inclusión, hay gente que todavía lleva estos mensajes de odio amedrentando a diferentes tipos de personas, y creo que muchas pues también hay figuras públicas que lamentablemente no dan un mensaje positivo o un mensaje de inclusión, más bien utilizan su poder para mostrar todo lo edgy que supuestamente pueden llegar a ser, y es eso, o sea, no hay un verdadero mensaje positivo en redes sociales. Sí los hay, pero también hay mucho mensaje y discurso de odio. Y también así son los trolls, funcionan para fastidiarle la vida a mucha gente, y sobre todo para andar tirando, amedrentando y molestando. Y ahora también vamos a esta cuestión retomando un poquito de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Porque ha cambiado también mucho el término de discapacidad. Vamos a irnos por partecitas. Y por esta primera parte de sectores vulnerables, bueno, discapacidad, ¿qué es? Porque ha cambiado el término muchísimo. Ahora, ¿cómo lo define? Mira, cuando hablamos, hay un término psicosocial que a mí me gusta de la discapacidad, donde dice que la persona puede tener alguna deficiencia. Yo uso lentes, yo tengo una deficiencia visual. Si mi parte inferior no tiene movilidad, pues tengo una deficiencia motora. Se le considera así como discapacidad motora cuando uno de nuestros órganos o nuestros sistemas no funciona al 100%. Pero en realidad, yo podría tener una silla de ruedas y moverme con toda la libertad sin ningún problema. Entonces, lo que lleva a que yo me vuelva una persona con discapacidad es los contextos donde yo me voy a desenvolver. Es decir, quiero ir a una universidad y resulta que no hay rampas o no hay salones adecuados, ¿no? Entonces, no hay estacionamientos para discapacidad, ¿no? O si voy, o sea, esto de las rampas tiene muy poco tiempo, o sea, hablamos de pocos años, ¿no? Esta situación, este cambio a nivel educativo de la inclusión se inicia en los años 80, pero se inicia con la integración educativa. Después pasamos a la inclusión educativa, y ahora estamos hablando de la inclusión social o la inclusión en general, ¿no? O sea, que es que la persona pueda desenvolverse de una manera adecuada, tanto en casa como en la escuela, como en la sociedad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una situación, una condición, tendría que haber todos los recursos para que esa situación no sea tan complejo el hecho de yo poderme desplazar, poderme acercar, poder estudiar, poder trabajar. Entonces, es una cuestión también de cultura, ¿sí? Porque hoy tú vas a la plaza y sigues encontrando gente, sobre todo jóvenes, ¿sí? Que se estacionan en los espacios para personas con discapacidad, y tú los ves y dices, ¿cómo es posible que este sujeto con este auto de no menos de 30 años se baje, vaya al gym? O sea, ¿en dónde está? Entonces ahí es donde yo me pregunto, seguramente esta persona debe de tener una discapacidad intelectual porque no pueden respetar, ¿no? Entonces es la parte que te digo, o sea, todos somos vulnerables y la discapacidad no la lleva la persona. La persona tiene una deficiencia. Teóricamente se considera discapacidad visual, motora, auditiva, porque el sistema no funciona al 100%, pero realmente quien discapacita somos el contexto. Sí, entonces ya están, y es muy bueno que haya cambiado este término, porque ya no es solo la condición de la persona, sino que es también que el entorno no es apto para esto. Y también creo que sí hay mucha ignorancia en cuanto a la discapacidad, porque todavía se refieren a ellos con términos de angelitos, de que es que son personas que no van a llegar lejos, y esto cambia radicalmente, porque sí, he escuchado de situaciones en las que padres creen que niños con discapacidad los van a necesitar toda una vida. Y también es importante hablar del contexto familiar, cómo es que los psicólogos podemos intervenir en estos ámbitos familiares. ¿Qué problemas se presentan en los ámbitos de una persona tal vez con
discapacidad, o cuál es la realidad de estas personas. Mira, Víctor, cuando una persona, una familia o a la familia llega una persona con alguna discapacidad, se vive un proceso de duelo eterno, ¿sí? Primero es la muerte del hijo no sano, del hijo que se espera, ¿no? O sea, no llegó el niño que se esperaba, eso es un duelo. Entonces, cada etapa de la vida de esta persona, la familia la vive como un proceso de duelo, ¿sí? Se van a enfrentar a muchos rechazos, a muchas dificultades sociales, ¿sí? Sobre todo, creo que cada una de las discapacidades tiene más complejidad que otras. Entonces, creo que en ese sentido, también hoy todavía, como te decía, enfrentamos situaciones de que no son incluidos o no son aceptados en las escuelas. Incluso me ha tocado escuchar maestros que dicen, es que ahora sí nos metieron un gol, ¿no? No nos dijeron que este niño tenía esto y pues ya lo tenemos aquí, ¿cómo lo vamos a rechazar? Entonces, creo que por eso yo hago mucho énfasis que no es tanto las estructuras, sino hablamos de la forma en que nosotros nos hemos estructurado en la vida y cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Yo creo que esa es la parte más difícil y es en donde tenemos que trabajar mucho. La sensibilización a la diversidad. Y bueno, nosotros vivimos en un pueblo muy diverso, o sea, ni modo que no, ¿sí? Y bueno, también vamos a hablar un poco en esta última parte del el papel del psicólogo en la inclusión. ¿Cuál es nuestro papel, sobre todo el papel del psicólogo en la parte educacional? Bueno, si partimos del concepto de que el psicólogo va a trabajar con un ser humano, una persona, para la modificación y la atención de conductas y emociones principalmente, pues yo considero que es importantísimo, porque si estamos hablando que en una familia o la misma persona está viviendo un proceso de duelo continuo, pues se tendría que dar mucha contención. Si estamos hablando de sensibilización, pues es un trabajo que nos corresponde a nosotros facilitar a las personas esas herramientas, la toma de conciencia de sí mismos y el respeto a sí mismos para poder respetar a los demás. Es un trabajo que se requiere día con día y en todas las escuelas. Desafortunadamente, el sistema educativo no cubre con las necesidades que se tienen. Son muy pocos los psicólogos que hay en el ámbito de la educación, ¿sí? A lo mejor las escuelas particulares tuvieran la oportunidad de tener sus departamentos psicopedagógicos para poder apoyar, pero todo el sector público, que es muchísimo más grande que el privado, pues hay muchas limitaciones, ¿no? Las posibilidades económicas de las personas también, o sea, limitan el acceso a esta área de la salud porque no se ve como una área prioritaria. Y todavía, siglo XXI, seguimos considerando o pensando que yo lo puedo hacer, que ir al psicólogo es perder el dinero. Entonces, creo que todavía es un trabajo bastante complejo para sensibilizar, para acompañar tanto a las familias como a todas las personas que están en torno a estos chicos con alguna discapacidad. Y ya casi para cerrar, ¿cuál es el futuro para la educación inclusiva aquí en México? ¿Cuál es el futuro para estas instancias como el CRIE, como CAPEC, como el CAP? Que la verdad son de mucha utilidad porque son un lugar al cual los padres de familia pueden recurrir para asesorías, para escuchar una opinión de cómo hacerle la vida más llevadera a estas personas. ¿Cuál es el futuro? Mira, Víctor, no, la educación especial no considero que pueda desaparecer, ¿no? O sea, esa es una realidad. Hay una agenda en el ámbito educativo, la Agenda 30, donde se tienen que dar una serie de respuestas o resultados en el trabajo educativo. Tenemos que responder porque en mucho tiempo las personas con alguna discapacidad no eran personas productivas. Entonces se busca la reorientación para que todos los docentes que estamos en el ámbito de la educación especial nos volvamos asesores y demos capacitación a docentes y a padres de familia para enfrentar de una mejor manera estas situaciones de
de discapacidad, ¿no? Entonces, pienso, por mucho tiempo decía, es que la educación especial va a desaparecer. No puede desaparecer. Y no puede desaparecer porque, ¿qué va a pasar? En algún momento vamos a dejar de tener niños con discapacidad, vamos a dejar de tener familias con conflictos, vamos a dejar de tener familias en situaciones de violencia. Esto sería sensacional, entonces que ya no nos ocupen la educación especial, ¿no? Pero es complejísimo. Considero que lo que se plantea en la nueva escuela mexicana, desde el sustento filosófico del humanismo, va bien encaminado a esta parte del trabajo emocional y el reconocimiento del ser y hacer de la persona. Y es ahí donde educación especial tiene bastante trabajo. Considero que educación especial también tiene el reto de volvernos más sensibles e incluso más respetuosos hacia esa diversidad, porque no todos tenemos las mismas herramientas y las mismas oportunidades. Entonces, cada uno, si vamos aportando, podemos construir grandes cosas. Pues hay muchísimo que hacer. Si no, hoy en día nos están impulsando mucho a rescatar talentos, lo que son las famosas aptitudes sobresalientes. Entonces es una área que siempre se estuvo muy descuidada y ahora tenemos unos años, no muchos, se está trabajando en eso. Entonces creo que cuando entendamos que todos tenemos alguna aptitud especial, entonces podríamos potencializarla. Y creo que ese es el objetivo y ese es el propósito, pero no lo hemos visto. Es decir, yo que tengo una discapacidad visual, puedo potencializar otra área y ahí tener éxito. Y esa es la parte que no hemos, creo, comprendido a nivel de docencia. Y sí, hacen falta muchos retos a nivel docencia y creo que educación especial es también una parte medular importante dentro del contexto educativo, porque es cierto, no van a dejar de desaparecer las discapacidades, porque hasta algunas discapacidades tienen orígenes pues congénitos desde el vientre y son también situaciones hereditarias que no podemos esquivar o no se pueden esquivar tan fácilmente. ¿Y algún mensaje que quiera dar para cerrar en esta última parte? Un mensaje que quiera dar sobre la inclusión, un mensaje que le quiera dar al público en general. Pues nada más decir que ojalá y con esta moda también de la salud mental, pues comprendamos qué es la salud mental, porque si lo logramos entender, lo primero que tendríamos que cuidar es a nosotros mismos. Y en la medida que yo me voy cuidando, soy capaz de cuidar al otro. En la medida que yo me respeto, soy capaz de respetar al otro. Y dicen mucho en la Gestalt que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo soy una persona que se agrede, que no se reconoce, que se lastima, pues es lo más probable que sea lo que dé. Entonces, tomar conciencia de que estamos en un mundo que nos lo estamos acabando y que el otro también es parte de mí. Nosotros utilizamos mucho un concepto, el intersomos, ¿sí? Nosotros somos. ¿Por qué? Porque yo soy el producto de todos los contextos y todas las historias que habitan en mí. Cuando entendamos eso, entonces empezaremos a trabajar más hacia la paz. Y ojalá que tomemos conciencia de quiénes somos, de ese intersomos, y empecemos a trabajar para lograr yo no sé si un mundo o un México o un Michoacán o un Uruapan mejor, ¿no? Si yo puedo cambiar mi vida, tal vez pueda cambiar o se puedan modificar otras vidas. Y sí, porque tal parece ser que la situación pinta a que como humanidad otra vez venga otra de esas oleadas que vengan a azotar al mundo, y creo que es mejor estar unidos que separados, porque unidos podemos hacer muchísimas más cosas. Muchísimas gracias por estar en otro episodio más de Espacio Psicológico. Nos hubiéramos tardado la vida entera hablando de inclusión, pero creo que lo intentamos hacer lo más compacto posible y lo más entendible para el público, y también entender que tenemos que trabajar desde adentro para que
hay un cambio afuera para poder superar esas diferencias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación. ¿Cómo la pueden encontrar en redes sociales? Fíjate que no soy muy de redes sociales, nada más tengo Facebook y no lo uso mucho. Ya me han regañado que tengo que usar eso. Voy a ponerme la tarea de este 2025, ser más, ¿qué se dice? Participar más en redes, no lo sé. Pues me encuentro como Charo Rangel. Muchísimas gracias, chicos. Este fue otro episodio más de Espacio Psicológico. Manténganse sintonizados, síganos en las redes sociales, denle like, suscríbanse, compartan, comenten qué les pareció el episodio de hoy. Y pues estos episodios se hacen para concientizar al público sobre temas que pues a lo mejor pasan desapercibidos a nuestros ojos porque son a veces realidades que no vivimos, pero cuando nos topamos con ellas sí son un poco, para algunas personas pueden ser un poco impactantes. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Este fue otro interesante episodio de Psicopedia. Les agradecemos a todos por llegar hasta el final del episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio del día de hoy. Nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.